Héroe de la Oscuridad 949-957 Capítulo 949 Trabajo en equipo perfecto. En el corazón del implacable reino de Babilonia, el choque entre el hombre y la naturaleza se intensificó. La batalla de elementos continuó, cada bando buscaba dominar al otro en esta lucha épica por la supervivencia y la supremacía. Y a medida que el polvo se asentara y la batalla continuara, la verdadera fuerza del Partido de los Héroes se pondría a prueba. Y finalmente, el miembro del Partido de los Héroes vio a su atacante. Paso. Paso. La invocadora dríada dio un paso adelante, sus ojos brillaban con una mezcla de diversión y malicia. Exudaba un aura de poder antiguo, profundamente conectada con la esencia de la naturaleza misma. Su cabello estaba adornado con hojas y su cuerpo tenía un tono verde tenue, dándole una apariencia de otro mundo. Sin embargo, la cara estaba cubierta por una máscara negra que ocultaba su verdadera apariencia, mientras que las ramas de los árboles brotaban de su espalda, las hojas verdes sobre ellas hacían que pareciera que le habían crecido alas. Bueno, qué agradable sorpresa, dijo, su voz con un tono melódico. Debo decir que ha pasado bastante tiempo desde que me encontré con un grupo de héroes con tal potencial. Los últimos, de hace 300 años, simplemente estaban demasiado desorganizados. Maximus y Atreus intercambiaron miradas cautelosas. Quienquiera que fuera este enemigo, sabían que enfrentarse a una hábil invocadora dríade en su dominio natural no era tarea fácil. Su control sobre los elementos de la naturaleza podía ser devastador y su capacidad para convocar criaturas poderosas era inigualable. ¿Quién eres?, exigió Atreus, tratando de mantener la compostura a pesar de la desalentadora situación. La Gryat Summoner se rió entre dientes, haciendo girar sus dedos en el aire mientras enredaderas y raíces emergían del suelo, enroscándose a su alrededor como un sudario etéreo. Puedes llamarme Silvana. Ella respondió. Y yo soy uno de los guardianes de esta sección de Babilonia. Entonces, ¿planeaste esta emboscada?, preguntó Maximus, su tono severo. Por supuesto, querida. Tuve que poner a prueba tu temple, ver si eras digno de atravesar este reino de los dioses, o tal vez lo hice solo porque estaba aburrido. Silvana sonrió y respondió enigmáticamente. Simplemente podrías haberte acercado a nosotros pacíficamente. Borat replicó. No vinimos aquí para tener conflictos, dijo Rodakan desde el medio. La sonrisa de Silvana se hizo más amplia. Ah, pero ¿dónde está la diversión en eso? Una pequeña emboscada y algunas muertes nunca hacen daño a nadie. Ella respondió con indiferencia. Las intenciones de la Gryat Summoner eran claras. Buscaba probar su fuerza y tal vez reclamar sus vidas para ella misma. Con un movimiento de muñeca, el campo de batalla estalló en el caos. Las enredaderas serpentearon hacia el grupo de héroes y las criaturas del bosque surgieron de las sombras. El aire crepitaba con la energía elemental de la madera y el suelo temblaba bajo el poder de la furia de la naturaleza. Maximus, Atreus y los miembros de su grupo se mantuvieron firmes y afrontaron el ataque con determinación inquebrantable. El ataque de las criaturas elementales de madera añadió una nueva capa de desafío a la ya intensa batalla. Estas formas humanoides hechas de troncos de árboles y púas astilladas en sus cuerpos movían con sorprendente agilidad, sus enormes extremidades se balanceaban con fuerza destructiva. Estallido. Puños y cuerpos chocaron contra altos escudos y paredes hechas de maná lanzado por los dos caballeros. Puñalada. Con Maximus manteniendo la línea, los monstruos que lograron traspasar el punto de salida fueron rápidamente eliminados. Las espadas elementales ligeras de Conan cortaron las extremidades de madera de las criaturas con facilidad, mientras que Maximus usó su formidable fuerza y habilidad con la espada para dominarlas. Mientras los monstruos intentaban cargar a través de la estrecha brecha, Maximus aprovechó su formación agrupada. Concentró sus poderes elementales y desató un torrente de enredaderas y raíces que enredaron a las criaturas, atrapándolas en su lugar y dejándolas vulnerables a los ataques de Conan. Tenía apenas 3 metros de ancho y dado su tamaño, cuando Maximus cubría casi la mitad, tuvieron que entrar por ese pequeño hueco. Y Conan, que era un espadachín experimentado con elementos ligeros, actuó rápidamente para cortarles las piernas, las extremidades y los decapitó. Por parte de Borat, hizo lo mismo mientras se solidificaba contra tal ataque. Estallido. Un enorme puño hecho de escarcha que muerde los huesos apareció y atravesó el corazón de uno de estos monstruos Lorrang mientras Khan simplemente creaba un gran agujero en su torso. Pero en lugar de esperar, habló con Borat. Mataré a tantos como pueda, tú te desharás de cualquiera que pase por la brecha en caso de que no pueda matarlos de un solo golpe.
Habló en tono decidido. Sí, señor. Respondió Borat y rápidamente hundió su gran espada. Retumbar. Cuando el suelo retumbó y las enredaderas emergieron, se creó una segunda capa de defensa, reforzando los muros de permafrost que Atreus había erigido antes. Las paredes de madera con púas actuaron como barreras mortales, empalando a cualquiera de las criaturas elementales de madera que se atrevieron a acercarse. Se aprovecharon las habilidades elementales de madera de Borat, manipulando las enredaderas con precisión y agilidad. Con cada movimiento de sus manos, las enredaderas actuaban como extensiones de su voluntad, derribando a los enemigos con una precisión mortal. El suelo alrededor del punto de salida se convirtió en un campo de batalla de espinas y madera astillada, mientras las criaturas elementales de madera luchaban por romper las defensas. En el cielo, las bolas de fuego de Speki surcaban el aire y sus estelas de fuego dejaban un rastro de destrucción a su paso. Los pájaros de fuego convocados descendieron en picado desde arriba, añadiendo sus ataques de fuego elementales a la mezcla. Las alabardas de metal de Vikaat, controladas por sus hábiles habilidades de invocación, actuaron como proyectiles mortales, atravesando a los monstruos voladores con precisión mortal. Poder elemental y trabajo en equipo coordinado. El campo de batalla se llenó de caos y destrucción, mientras las criaturas elementales de madera juntas, el grupo de héroes desataron una demostración devastadora de poder elemental y trabajo en equipo coordinado. El campo de batalla se llenó de caos y destrucción, ya que las criaturas elementales de madera se encontraron con una fuerza formidable que no habían previsto. Saltar. Khan saltó alto y convocó más de 40 carámbanos que giraban detrás de su espalda como lanzas levitantes. Incluso como semisanto, el límite actual de Khan era de más de 2000 en este punto, pero intencionalmente eligió usar solo el 5% de su capacidad máxima. Para que los demás no sospechen. Disparar. La andanada de carámbanos se disparó como flechas, cada una apuntando con precisión a las cabezas y corazones de los monstruos que arrasaban hacia ellos. Cuando los carámbanos de Khan atravesaron el aire, golpearon con precisión mortal y encontraron sus marcas en las cabezas y los corazones de las arrasadoras criaturas elementales de madera. Cada carámbano actuaba como un proyectil letal, derribando a múltiples enemigos con cada disparo. El control de Khan sobre el elemento hielo fue magistral y mostró su destreza como un hábil tirador. En este momento, su estrategia estaba funcionando perfectamente. Ambas entradas les permitieron reducir el número de enemigos e incluso el cielo fue cubierto por sus aliados, dejándolos en una situación ventajosa a pesar de estar bajo asedio. Sin embargo, Khan no estaba contento con esta situación. ¿Por qué? Porque a pesar de que la cantidad de monstruos disminuía continuamente y Khan sintió que estaban revitalizados por la fuerza vital. Sus cuerpos destrozados y hendidos regresaban a la parte trasera de los ejércitos y estaban siendo reconstruidos en cuestión de minutos. Y usando su dominio del cazador, Khan sintió que la fuente y fuerza vital interminable era, Sylvana. Capítulo 950 Intercambio simple. En medio de la intensa batalla, las habilidades únicas de Khan pasaron a primer plano. Su habilidad Life Sense, adquirida de un monstruo de rango legendario llamado Asokvatika que encontraron en Verlassen, le permitió detectar la manipulación de la fuerza vital que Sylvana estaba empleando. Esta habilidad, combinada con su habilidad Rey de la Selva, le permitió sentir las fluctuaciones en la fuerza vital a pesar de ya no poseer poderes santos o la capacidad de sentir la energía mundial. Maximus, que tenía sus propias habilidades sensoriales intensificadas como héroe de la naturaleza, también notó el inusual fenómeno de regeneración. La presión aumentaba mientras Khan y sus compañeros luchaban contra los formidables monstruos de los Rank. La urgencia de la situación no se le pasó por alto. Mientras continuaba su estrategia de batalla, la mente de Khan corría con pensamientos y cálculos. Si esto continúa, nos cansaremos en una hora. Todos ellos son monstruos low rank, e incluso con nuestra estrategia, gastaremos todo nuestro maná y luego estaremos a su merced. Reconoció Khan, reconociendo las limitaciones de su enfoque actual. Los poderosos enemigos a los que se enfrentaban los estaban desgastando y sus recursos se estaban agotando rápidamente. La mente de Khan se agitaba con posibilidades, sus pensamientos corrían mientras evaluaba sus terribles circunstancias. Tengo muchas habilidades que pueden revertir la situación en cuestión de minutos, el problema es si reflexionó Khan, consciente de las posibles habilidades de cambio de juego a su disposición. Tenía técnicas que podían cambiar el rumbo de la batalla rápidamente, pero había un obstáculo importante en su camino. No puedo usarlos sin correr el riesgo de que todos cuestionen mi identidad. Todos ellos son santos.
Conocen las limitaciones de los linajes, la afinidad elemental y las habilidades. Así que nadie aceptaría alguna excusa de mierda si hago algo que vaya en contra de mi personalidad actual como Brawler Saint. Reflexionó Khan, dándose cuenta de la complejidad de su situación. Sus verdaderas habilidades, si se desatan, podrían potencialmente revelar su identidad como el héroe de la oscuridad, y ese era un secreto que tenía que proteger a toda costa. Mientras la mente de Khan bullía con pensamientos y posibles soluciones, Sylvana continuó con su papel crucial, reviviendo a las criaturas caídas contra las que estaban luchando. Sus esfuerzos proporcionaron otro dolor de cabeza. El ataque implacable de los enemigos persistía y la resistencia del grupo se estaba agotando. El tiempo apremiaba y Khan sabía que era necesario un movimiento decisivo para cambiar las probabilidades a su favor. Pero las limitaciones de su personalidad actual como Brawler Saint pesaban mucho sobre él, obligándolo a encontrar un delicado equilibrio entre utilizar sus verdaderas habilidades y mantener su cobertura. Con cada momento que pasaba, la lucha interna de Khan se intensificaba y sabía que el siguiente movimiento que hiciera podría determinar el resultado de la batalla. La presión iba en aumento, pero él estaba decidido a encontrar una solución que asegurara su supervivencia sin revelar su verdadera identidad. La mejor manera de deshacerse de la serpiente es cortarle la cabeza. Pero el problema son todos estos monstruos cargando contra nosotros. Khan reflexionó en voz baja, mientras sus ojos exploraban el caótico campo de batalla. Reconoció la necesidad de un movimiento estratégico que pudiera interrumpir el avance del enemigo y potencialmente cambiar el curso de la batalla. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz autoritaria de Maximus, quien estaba en medio del feroz combate, usando su escudo y su gran espada con precisión, cortando a un monstruo de 5 metros de altura con un solo golpe. Atreus. Deja que Pokawar tome tu lugar. Ordenó Maximus, su voz atravesando el caos. Las cejas de Khan se fruncieron con sorpresa momentánea ante la orden inesperada. Consideró las implicaciones de la orden, sopesando las posibles consecuencias. Sabía que dejar su posición en la formación podría debilitar su defensa y exponerlos a un peligro aún mayor. Ve por el invocador. La voz de Maximus transmitía la urgencia de la situación, y la mente de Khan se aceleró mientras contemplaba sus opciones. Esta serpiente no es lo suficientemente fuerte para mantener el frente en mi lugar. Respondió Khan, su voz mezclada con preocupación por la integridad de su formación. Entendió la importancia de mantener una línea defensiva fuerte para resistir el ataque de los monstruos. No te preocupes, lo ayudaré. Sylvana, la asesina, intervino, con su determinación clara en su voz. Con este apoyo, Khan quedó libre de actuar por su cuenta. Estallido. En medio del caos de las estampidas criaturas elementales de madera, Atreus se convirtió en un torbellino de movimiento. Su figura se lanzó y se abrió paso a través del ataque con una agilidad incomparable, sus movimientos eran una demostración magistral de destreza marcial. Los puñetazos y patadas se entregaron con precisión, cada movimiento calculado para maximizar el impacto y minimizar el esfuerzo desperdiciado. Los estrechos espacios entre las criaturas no supusieron ningún obstáculo para él. En cambio, parecían servirle como oportunidades para demostrar sus reflejos excepcionales. Por muy tentador que hubiera sido desatar llamativas habilidades de área de efecto, Atreus comprendió la inutilidad de tal exhibición. Dada la capacidad de Sylvana para revivir a las criaturas caídas, se requería un enfoque más estratégico. Se concentró en la eficiencia, incapacitando rápidamente a las criaturas en su camino mientras abría un camino a través de la estampida. En medio de la batalla, Sylvana, la druida invocadora, se dio cuenta del acercamiento de Atreus. Su expresión se torció en una sonrisa diabólica, una combinación de diversión y arrogancia. ¡Qué ingenuo! Pensar que solo un guerrero que ni siquiera es un héroe se atreve a atacarme. Se burló, su voz llena de desprecio. En ese momento, el suelo mismo pareció responder a las intenciones de Sylvana. Un violento temblor sacudió la tierra, y desde abajo surgió un colosal muro de árboles y espinas, espeso e impenetrable. Se levantó con una fuerza imponente, formando una barrera improvisada que protegió a Sylvana del avance de Atreus. Pero el obstáculo no fue la única sorpresa que les esperaba. El aire resonó con un rugido atronador que resonó en el campo de batalla. Detrás de la barrera recién formada emergió una entidad monstruosa, una enorme criatura parecida a un perro compuesta de enredaderas entrelazadas y púas amenazadoras. Sus ojos brillaban con una espeluznante luz verde y su sola presencia exudaba una sensación de poder primordial.
El enorme perro se mantuvo erguido, un imponente guardián creado a partir de los mismos elementos de la naturaleza. Su apariencia era a la vez impresionante y formidable, un testimonio del dominio de Sylvana sobre sus habilidades druídicas. Atreus se detuvo y entrecerró los ojos mientras evaluaba el formidable obstáculo que tenía ante él. La batalla había dado un giro dramático y ahora se enfrentaba a un desafío como nunca antes había enfrentado. Con una mirada concentrada, Atreus se preparó, listo para enfrentar al monstruoso guardián y demostrar que incluso sin habilidades llamativas, su determinación y habilidades eran más que suficientes para superar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Oh, vamos. ¿Por qué siempre tiene que ser un perro? Soy una persona que ama los perros. No disfruto matar monstruos que se parecen a ellos. Habló Atreus, poniendo los ojos en blanco con exasperación. Ven aquí, cachorro. Deja que papá te ponga una correa. Habló y señaló al perro con la mano izquierda, como si lo desafiara a un combate. Ruido sordo. Ruido sordo. El monstruoso perro cargó implacablemente contra Atreus, su gran tamaño y poder hicieron que el suelo temblara bajo sus poderosos pasos. A medida que acortaba la distancia, la tensión en el campo de batalla aumentaba y una sensación palpable de anticipación flotaba en el aire. Sin embargo, a pesar de la amenaza inminente, Atreus se mantuvo decidido e inquebrantable. Su expresión pasó de determinada a extrañamente serena, con un atisbo de confianza bailando en sus ojos. Parecía casi en paz mientras se mantenía firme, en marcado contraste con el caos que se desarrollaba a su alrededor. Auge. Entonces, en un repentino y explosivo estallido de energía, Atreus desató su fuerza oculta. Con un fuerte pisotón que resonó en la tierra, el suelo debajo de él tembló y se desmoronó. Fue como si la misma tierra cediera a su poder, reconociendo su orden. Pero la demostración de su poder no terminó ahí. Cuando el suelo se hizo añicos, Atreus canalizó su energía en una profunda demostración de dominio elemental. Una oleada de permafrost surgió desde el punto de impacto, irradiando hacia afuera como un maremoto. Sus zarcillos helados envolvieron todo a su paso, congelando tanto a los monstruos que cargaban como al aire a su alrededor. Romper. Desmoronarse. Los monstruos, alguna vez formidables e implacables, ahora permanecían congelados y frágiles, con sus cuerpos cristalizados en una prisión helada. La estructura misma de su ser sucumbió al ataque helado, rompiéndose como un delicado cristal al impactar. El perro también sintió el dominio helado del poder de Atreus. El permafrost se extendió por su forma, envolviendo sus piernas en un abrazo helado. La carga, una vez atronadora, se ralentizó y cada movimiento se vio afectado por el agarre implacable del hielo. Fue una impresionante demostración de control sobre los elementos, un testimonio del dominio de Atreus sobre sus habilidades. Mientras los restos congelados de los monstruos caían al suelo y el perro luchaba contra sus heladas ataduras, Atreus permaneció en medio de las consecuencias, con su sonrisa afirmativa aún en su lugar. TCH. No está mal. Parece que tiene algunas habilidades fuertes. Habló Sylvana y miró a Atreus. ¿Quieres desafiarme, Fenrirborne? Supongo que debería entretenerme por un tiempo, pero antes de que la dríada pudiera completar sus palabras, agarrar. Una figura apareció justo detrás de ella y la agarró del cuello. Cierra la puta boca. Grieta. Sin hacer ningún movimiento innecesario y llamativo, el verdadero Atreus agarró y rompió el cuello de Sylvana. Y así cayó el primer enemigo al que se enfrentaron en el dominio de Dios. Capítulo 951. Inesperado pero esperado. En un instante, la tensión que había llenado el campo de batalla se disipó. La imponente forma de Sylvana, alguna vez tan formidable, cayó al suelo y su vida se extinguió por la acción decisiva de Atreus. Los miembros del grupo permanecieron en silencio atónitos, el peso del momento cayó sobre ellos. El primer enemigo al que se enfrentaron en la tierra de los dioses había caído, un testimonio de su resistencia, trabajo en equipo y la determinación inquebrantable del héroe de la oscuridad. Cuando el polvo se asentó y el campo de batalla cayó en una calma inquietante, el significado de su victoria quedó claro. Los desafíos del dominio de Dios eran formidables, pero con destreza estratégica y la fuerza de su trabajo en equipo, habían superado la primera prueba que el reino les había presentado. Las secuelas de la intensa batalla dejaron a los miembros del grupo exhalando colectivamente un suspiro de alivio. Incluso con su elevado estatus como semisantos, la gran cantidad de criaturas elementales de madera había planteado un desafío importante. Sin embargo, su alegría no duró mucho. Auge.
Una enorme aura verde estalló en el campo de batalla y todos fueron empujados a decenas de metros de distancia. En medio de la disminución de la tensión, el repentino resurgimiento de la actividad tomó a todos con la guardia baja. Los monstruos caídos, que habían sido esparcidos por el campo de batalla, comenzaron a moverse una vez más. Sus movimientos eran inquietantes y antinaturales, como si estuvieran siendo guiados por una fuerza invisible hacia esa erupción de aura verde. Lentamente, casi deliberadamente, los restos de las criaturas comenzaron a arrastrarse y deslizarse hacia Sylvana, quien era la fuente misma de esa aura, como si fueran atraídos por alguna atracción magnética invisible. La reacción de Khan fue de perpleja comprensión. En medio de la confusión, sus palabras atravesaron el escenario que se desarrollaba como una espada. TCH. Debería haber sido obvio, fue demasiado fácil. La voz de Khan tenía una nota de diversión sardónica y su aguda percepción le permitía ver a través de la fachada de la victoria. El giro de la trama, aunque inesperado, no lo sorprendió dada su experiencia en batallas. La comprensión de lo que estaba sucediendo provocó una ola de conmoción y confusión entre los miembros del partido. Retumbar. Pronto, una figura imponente comenzó a surgir del pilar de aura verde y emanó una intensa intención asesina. La transformación de Sylvana en una versión colosal de sí misma de 200 metros de altura fue un espectáculo asombroso, su ira y poder irradiaban desde su inmensa fiereza. El giro inesperado de los acontecimientos tomó a todos por sorpresa y la tensión en el campo de batalla se reavivó. Mientras la colosal forma de Sylvana se cernía sobre el campo de batalla una vez más, los miembros del grupo se prepararon para los desafíos que les esperaban. El rumbo de la batalla había cambiado una vez más, y el verdadero alcance de las pruebas que enfrentarían en la tierra de los dioses se hacía cada vez más evidente. La voz de Sylvana resonó en un grito atronador, su furia y frustración resonaron en todo el campo de batalla. Mestizos plagas. Les mostraré lo que sucede cuando se meten conmigo. Maximus, con voz firme y resuelta, dio un paso adelante para dirigirse a la figura imponente que tenían ante ellos. Señora, o señora del árbol, fuiste tú quien nos atacó primero. No hicimos nada para ganarnos tu ira. Así que deja de actuar como una víctima de repente. En medio del tenso intercambio, la voz de Conan cortó el aire, cargada de miedo y temor. Es una bruja. Quémala en la hoguera. Las palabras de Conan fueron alimentadas por la conmoción de presenciar la resurrección de Sylvana, un acto que desafió los límites de lo que había conocido. La respuesta de Sylvana fue rápida, su voz rezumaba una mezcla de autoridad e indignación. ¿Te atreves a socavarme? Supongo que fui demasiado benevolente para reprimirte. Una sensación de inquietud se apoderó de los miembros del grupo cuando las palabras de Sylvana resonaron en el aire. El poder que ejercía, junto con su resurgimiento aparentemente imparable, era una fuerza a tener en cuenta. En medio de la tensión, la voz de Atreus atravesó la atmósfera cargada con un aire de indiferencia. Uf. Supongo que la segunda fase del jefe comienza ahora. El tono de Atreus tenía un toque de aburrimiento, un reflejo de su familiaridad con los crecientes desafíos que enfrentaban. El campo de batalla se había transformado en un crisol de pruebas, y los miembros del grupo se estaban preparando para lo que les esperaba en este desafío implacable. Las apuestas habían aumentado una vez más y los miembros del partido se encontraron frente a un adversario cuyo poder parecía ilimitado. Mientras continuaba el intercambio de palabras y la corriente subterránea de tensión, se prepararon para afrontar la siguiente etapa de la batalla, listos para demostrar su valía contra las fuerzas formidables que buscaban poner a prueba su determinación. La transformación de Sylvana fue nada menos que impresionante, ya que asumió la forma colosal de una criatura elemental de madera de 200 metros de altura. Su voz resonó en todo el campo de batalla, con una mezcla de furia y determinación. Todos ustedes pagarán por esa transgresión. Sus palabras resonaron como una terrible advertencia, la pura fuerza de su presencia llamó la atención. Pero en medio del espectáculo que se desarrollaba, un giro sorprendente tomó por sorpresa a los miembros del partido. Sí. Todos pagaréis. La voz de Atreus hizo eco, reflejando la declaración de Sylvana. Atreus, en lugar de oponerse a Sylvana, se paró sobre su inmensa forma como si se hubiera alineado con su causa. Su inesperada muestra de solidaridad con la imponente criatura levantó cejas y expresiones de perplejidad entre los miembros del grupo. La confusión recorrió las filas y Maximus, siempre la voz de la razón, expresó la pregunta que estaba en la mente de todos. ¿Pero por qué estás parado de su lado? La expresión de Maximus reflejaba el desconcierto colectivo de todo el grupo de héroes.
La respuesta de Atreus fue dada con un aire de indiferencia que parecía casi fuera de lugar dada la gravedad de la situación. Siempre elijo el lado de los fuertes. Estallido. Antes de que alguien pudiera procesar completamente la inesperada alianza de Atreus, la imponente forma de Sylvana se lanzó hacia adelante en un ataque implacable, su furia canalizada en un asalto devastador contra la misma figura que aparentemente se había alineado con ella. Estrategia 13. La llamada decisiva de Maximus resonó en el caótico campo de batalla, su voz atravesó la agitación con autoridad inquebrantable. Esta estrategia de batalla se creó específicamente para casos en los que se enfrentaban a un monstruo titánico surgido de la nada. Como en perfecta sincronización, los miembros del grupo entraron en acción, cada uno ejecutando sus roles designados con precisión. La distancia calculada que mantuvieron del imponente titán les permitió una ventaja estratégica, permitiéndoles apuntar a sus piernas vulnerables. El papel de Rodakan fue fundamental cuando comenzó a lanzar una serie de hechizos perjudiciales, cada uno de ellos cuidadosamente elegido para debilitar los movimientos del titán. Las energías arcanas se arremolinaban a su alrededor, su concentración era inquebrantable mientras trabajaba para frenar a su colosal adversario. Vikaat, cuya forma ahora era la de un misterioso cuervo negro adornado con luminosos tatuajes amarillos, se movía con una gracia etérea. Su presencia era inquietante pero fascinante, su aura estaba impregnada de un poder sobrenatural que le daba un toque sobrenatural a sus movimientos. Speki también sufrió una transformación, su figura se transformó en la de un fénix envuelto en llamas. Aunque más pequeño que su manifestación anterior, el mero hecho de que pudiera convocar tal forma en este momento fue un testimonio de su destreza. El feroz ataque del Fénix tenía el potencial de diezmar a miles de personas, una fuerza que podría cambiar el rumbo de la batalla a su favor. Se siente casi como una santa, dijo Maximus con semblante incrédulo. Los ataques coordinados se desarrollaron con perfecta precisión. El asalto se centró en las enormes manos del titán, con los miembros del grupo convergiendo tanto desde el frente como desde atrás. Borat y Sabolés, mostrando su destreza marcial, apuntaron a las piernas del titán con golpes calculados. Atreo, siempre un estratega observador, se apresuró a analizar la situación y ofrecer su visión. Porque ella es realmente tan fuerte como una santa de primera etapa en este momento. Aunque detecto que esta transformación no durará más de media hora, ¿es suficiente para matarnos a todos?, respondió. Maximus, con la mirada fija, se dirigió a Atreus con un firme movimiento de cabeza. El peso de su situación flotaba en el aire mientras intercambiaban estas palabras cruciales. ¿Recuerdas lo que tienes que hacer, verdad? La pregunta de Maximus fue recibida con una resuelta afirmación por parte de Atreus. Sí. Con aire de determinación, Maximus comenzó su transformación. Su propio ser experimentó una profunda metamorfosis que resonó con su papel como líder del partido. La energía que lo envolvía era tangible, una manifestación de su inquebrantable determinación. Habilidad divina, rugió. El campeón de Inazami. Su grito de batalla resonó como un rugido. Mientras el encantamiento resonaba en el campo de batalla, la transformación de Maximus se desarrolló ante sus ojos. Su forma se expandió, las energías elementales giraron a su alrededor en una exhibición fascinante. En un instante, el cuerpo del caballero héroe, junto con su arma, escudo y armadura, comenzaron a crecer exponencialmente, a medida que múltiples elementos de la realidad se fusionaron y lo envolvieron. Lo que ocurrió fue una transformación increíble. En solo 15 segundos, el héroe de la naturaleza se había convertido en un ser de igual altura que Sylvana, con una altura de 200 metros. Sus ojos eran como relámpagos, sus brazos y hombros se transformaron en los troncos de árboles más grandes del mundo y sus piernas se convirtieron en el metal más duro. Su otrora cabello dorado ahora brillaba como el sol. En su mano, el escudo de 150 metros de alto y 30 metros de ancho se volvió gris oscuro, llevando elementos de tierra y metal, mientras que su gran espada de 50 metros de largo se convirtió en una combinación destructiva de relámpagos y oscuridad. Cam, con sus pensamientos como un torbellino de observación, no pudo evitar intervenir con una mezcla de admiración y broma juguetona. ¿Por qué su transformación es tan ruda? Siempre me da esa vibra de Pacific Rim. La tensión se disipó momentáneamente con el comentario alegre de Khan, un breve respiro en medio de sus terribles circunstancias. Vete, peligro gitano. Vitoreó a Khan como un fanboy. Con Maximus ahora en su imponente forma de titán, el campo de batalla estaba preparado para un choque épico que determinaría el resultado de esta monumental confrontación. Ruido sordo. Ruido sordo.
Crepitar. El aire crujió con anticipación cuando Maximus cargó hacia adelante, con su escudo y espada listos para la acción. Y todo lo que quedaba por añadir a esta situación, era una música de fondo de batalla épica. Capítulo 952. Entablar una conversación mientras el resto del grupo realizaba un esfuerzo concertado para desviar la atención de Sylvana. Khan desapareció silenciosamente del campo de batalla, sus movimientos envueltos en un manto de sigilo. No me dejas opción. Habló Maximus en su forma titánica. Barra oblicua. Un corte resonante resonó cuando Khan blandió su gran espada, apuntando a cortar el brazo derecho de Sylvana. Sin embargo, su golpe solo logró rozarla, un testimonio de sus formidables capacidades defensivas. Dan. Con determinación inquebrantable, Maximus entró en acción. Se lanzó hacia adelante, usando su escudo como ariete para impulsar al colosal invocador Dríada a casi 20 metros de distancia con un poderoso choque. Auge. Auge. Explosiones de bolas de fuego estallaron desde atrás cuando los ardientes proyectiles de Speki encontraron su objetivo, quemando la forma de Sylvana. Simultáneamente, las garras de metal con forma de cuervo de Vikaat, afiladas hasta un borde letal, desgarraron y cortaron su muslo izquierdo. Desde el suelo, Borat y los demás se unieron a la refriega y sus ataques concertados se sumaron al ataque. Maximus, implacable, continuó a asestar golpes fatales en rápida sucesión. Sin embargo, en medio de esta feroz batalla, la resistencia de Sylvana resultó asombrosa. A pesar de la avalancha de ataques, sus miembros y brazos cortados rápidamente se regeneraron y se volvieron a unir, como si las venas se volvieran a tejer en su piel. El entorno boscoso, rico en vitalidad, le proporcionó una amplia fuente de recursos. Obteniendo sustento de los mismos árboles a los que estaba atada, Sylvana reforzó sus fuerzas, curó sus heridas y regeneró su cuerpo. En esencia, a menos que se enfrentara a un santo genuino o un monstruo de rango legendario, la victoria asegurada de Sylvana permaneció indiscutible. No puedes derrotarme con tu débil fuerza y habilidades. Declaró Sylvana con una sonrisa. Estallido. Esta vez, Maximus volvió a estrellarse contra Sylvana con su escudo, pero por primera vez y la dríada no se movió ni un poco o incluso se movió ligeramente de su lugar. Maldita sea. ¿Ya se ha convertido en un ser de nivel santo? Incluso un santo de la primera etapa tendrá problemas cuando use al campeón de Inazami como semisanto. Sin embargo, ella no parece afectada en absoluto. Habló Maximus a los miembros de su equipo. Ríndete, héroe de la naturaleza. Soy invencible en estas tierras. Habló Sylvana con absoluta confianza. Silbido. En un repentino estallido de luz azul, una figura diminuta llamó la atención de Sylvana. Un ágil lobo, de apenas 3 metros de altura, se elevó en el aire a una velocidad notable. Khan, que había desaparecido momentáneamente del campo de batalla, ahora había reaparecido. Ubicado estratégicamente detrás del imponente escudo de Maximus, oscureció la línea de visión de Sylvana. Aprovechando la oportunidad, Atreus descendió rápidamente desde arriba, su forma ahora adornada con el rostro feroz de una cabeza de lobo. La ira de Fenrir. La voz de Khan resonó con determinación inquebrantable mientras pronunciaba el encantamiento. En una exhibición impresionante, una colosal cabeza de lobo, formada de permafrost inquebrantable, se materializó directamente sobre Sylvana, su inmensa forma abarcaba unos sorprendentes 20 metros de altura. La aparición de la colosal cabeza de lobo fue una manifestación de una de las raramente utilizadas habilidades de guerrero de clase Brawler de Khan, una técnica que había aprendido hacía mucho tiempo pero que se había abstenido de implementar, incluso durante el torneo tribal, donde su potencial de un solo disparo podría haber sido ventajoso. Su inconveniente fue el prolongado tiempo de carga, lo que dejó a Khan vulnerable a interrupciones. Sin embargo, este momento fue diferente. Escondido detrás del imponente escudo que sostenía Maximus, Khan había aprovechado la oportunidad perfecta. Maximus se había enfrentado a Sylvana en la batalla, asegurándose de que su concentración permaneciera en otra parte, permitiendo a Atreus acercarse sin ser detectado. La inmensa cabeza de lobo cerúleo, sus ojos rojos irradiando un aura escalofriante de sed de sangre, se materializó ante Sylvana con un impacto asombroso. La mera visión de ello fue suficiente para paralizarla, una abrumadora oleada de terror recorrió su ser. Congelada en su lugar, Sylvana fue presa del temor visceral que emanaba de la formidable intención asesina de Khan, su capacidad para reaccionar o defenderse sofocada por la pura intensidad del momento. Quebrar.
Con una finalidad resonante, la colosal cabeza de lobo descendió sobre Sylvana, sus enormes mandíbulas se cerraron de golpe y separaron su cabeza de su cuerpo. La alguna vez formidable invocadora de Dríades encontró su fin de una manera rápida y espantosa, y su reinado de terror concluyó abruptamente. Estallido. Cuando el cuerpo sin vida de Sylvana cayó al suelo, los miles de árboles que habían sido parte de su forma titánica se derrumbaron y cayeron, su conexión se cortó cuando su habilidad fue destruida. Ya sin estar sujeto a su influencia, el bosque recuperó su estado natural. Después de la batalla, la verdadera forma de Sylvana fue revelada, su alguna vez imponente estatura reducida a su tamaño original. Ella yacía vulnerable y derrotada ante el partido de los héroes, la culminación de sus esfuerzos estratégicos y su determinación inquebrantable. A diferencia de antes, cuando comenzó la batalla y Sylvana tenía la ventaja, ahora, ella estaba a merced del partido del héroe. Khan y Maximus intercambiaron una mirada significativa, su curiosidad despertada por la existencia de Sylvana. Ansiosos por descubrir más sobre el dominio de los dioses y sus enigmáticos protectores, decidieron confrontarla al respecto. Mencionaste que eres uno de los guardianes. ¿Cuántos guardianes hay? Preguntó Maximus, su voz mezclada con una mezcla de determinación e intriga. La respuesta de Sylvana fue desafiante, su determinación inquebrantable incluso ante la derrota. No hablaré, incluso si recurres a amenazas o violencia. Una fría sonrisa apareció en las comisuras de los labios de Maximus, su tono adquirió un tono más siniestro. ¿Quién dijo algo sobre matarte? Hay otras formas de hacerte hablar. Se inclinó más cerca, su mirada fija mientras continuaba. Simplemente podríamos someterte a un poco de persuasión. Tenemos tiempo libre, y créeme, no dudaremos en usarlo. El desafío de Sylvana no flaqueó, su comportamiento resuelto se mantuvo firme. Por más que lo intentes, nunca revelaré nada, sin importar los métodos que emplees. La expresión de Maximus permaneció estoica, su respuesta calculada. Muy bien, si esa es tu elección. Con esas palabras, su atención se centró en un miembro particular de su partido, uno cuya reputación de tendencias sádicas era bien conocida. Tatuajes brillantes y carámbanos adornaban a este individuo, y la mera anticipación de su participación provocó un escalofrío en la columna vertebral de todos los presentes. El grupo de los héroes colectivamente desvió la mirada, su reconocimiento tácito de la inminente prueba arrojó una sombra sombría sobre la escena. En este momento, todo el grupo de héroes desvió la mirada hacia cierto psicópata sádico. Capítulo 953. La mejor manera, después de que todos de repente miraron a la parte trasera de su grupo, a un Brawler Saiyans de 3 metros de altura, en respuesta, cierto experto en tortura entre su grupo se preguntaba mientras todos los demás lo miraban fijamente. Jadear. ¿Por qué me miran? Preguntó Khan estupefacto y jadeó de incredulidad. Soy la persona más caballerosa que jamás haya existido. Afirmó con una sonrisa elegante y amigable. Silencio. Los alrededores quedaron en silencio mientras todos miraban a Atreus con cara de póker. Sus virtuosas afirmaciones y nadie creía eso. Suspiró. Khan suspiró impotente y habló. Y tenía que ser una mujer. No es de extrañar que la gente se queje de que odio demasiado a las mujeres desde el comienzo del primer arco. O los golpeo hasta matarlos o los torturo hasta que me suplican la muerte. Habló para sí mismo con semblante derrotado. Bueno, no es mi culpa que el 99% de las mujeres que conozco sean jodidamente psicópatas o quieran matarme. Pero a este paso me van a tachar de misógino. Pensó y aceptó su destino. Grieta. Grieta. Los dedos de Atreus crujieron en una escalofriante muestra de anticipación, sus movimientos deliberados llevaban un aire inquietante de acción inminente. Extendió los brazos y sus pasos deliberados lo acercaron a la incapacitada Dryad Summoner, Sylvana, que todavía se estaba recuperando de la reacción de su habilidad derrotada. Hola, señora Bambú. Pasemos un buen rato juntos. Habló el Fenrirborne con una sonrisa siniestra. En el otro extremo y toda la vida de Sylvana pasó ante sus ojos. El miedo de Sylvana era palpable, su temblor era un claro testimonio de la terrible situación en la que se encontraba. Los recuerdos de su encuentro anterior con Atreus pasaron por su mente, un recordatorio brutal del destino despiadado que la esperaba. Primero, fue él rompiéndole el cuello con su garra desnuda y luego la imagen de la cabeza de lobo convocada por Atreus rompiéndole el cuello y arrancándole la cabeza del cuerpo quedó grabada en la memoria de Sylvana, un inquietante recordatorio de las profundidades de la crueldad de la que era capaz.
Ahora, frente a él una vez más, su sonrisa malvada y sus siniestras palabras sirvieron como un sombrío presagio del tormento que se avecinaba. Al notar su figura asustada y estremecida, Atreus respondió con una sonrisa benigna: no te preocupes, lo haré lento y doloroso. 1 hora después y un silencio escalofriante descendió cuando los gritos angustiados de Sylvana se detuvieron abruptamente y desgarradores. Las consecuencias del tormento que le infligieron fueron evidentes en la sangre que se filtró de las cuencas de sus ojos, la fuerza vital se desvaneció junto con su desafío. La escena fue de una brutalidad espantosa, un testimonio de la determinación despiadada de Atreus. Con sus extremidades cortadas y sus uñas aplastadas bajo su implacable talón, la agonía de Sylvana fue inflexible, su forma contorsionada en medio de un sufrimiento insoportable. En un acto final y espeluznante, el hombre lobo azul le extrajo los ojos de las órbitas a la fuerza, un cuadro macabro que desafió los límites de la crueldad. La poción que siguió fue un giro cruel, un brebaje que encendió un infierno de tormento dentro de su propio ser. La sensación estaba más allá del reino de la imaginación, una fusión de agujas abrasadoras y fuego fundido que la consumía desde dentro, una sinfonía de dolor que desafiaba toda descripción. Lo que nadie sabía era que esta poción era una versión extremadamente diluida del veneno de Jormungadur que Khan añadió recientemente a su lista de técnicas de tortura. Dada la constitución de Sylvana como dríada y su dominio sobre la fuerza vital, no fue suficiente para matarla en poco tiempo. Pero su resistencia natural al veneno provocó una reacción en cadena de dolor mortificante que recorrió todo su cuerpo. Temblar. El cuerpo de Sylvana tembló, atormentado por convulsiones mientras los viles efectos de la poción la desgarraban. Los límites de su resistencia se hicieron añicos, su fuerza de voluntad no podía competir con la agonía implacable que ahora la tenía bajo su control despiadado. El tormento de Sylvana había alcanzado un nivel de sufrimiento que sobrepasaba cualquier concepción anterior. Los métodos empleados por Atreus fueron una retorcida sinfonía de dolor, una orquesta de agonía que empujó los límites de su resistencia mucho más allá de lo que jamás había imaginado. Arrugh. Gimió Sylvana. Tenía ganas de ser valorada por miles de metales mientras todos sus músculos y órganos canales eran incinerados por lava caliente. Una combinación mortal que la volvía loca a cada momento que pasaba. SHHH. Deja de reaccionar exageradamente. Recién estamos comenzando. Las palabras de Khan se deslizaron con un tono siniestro, un acompañamiento escalofriante del implacable tormento que estaba siendo infligido a Sylvana. Sus habilidades regenerativas ofrecían una cruel ironía, negándole la misericordia de la inconsciencia incluso cuando su cuerpo estaba devastado por un dolor insoportable. Atreus manipuló esta sombría realidad a su favor, explotando sus propias bendiciones para amplificar su sufrimiento, creando un ciclo de tormento del que no había escapatoria. Antes Sylvana pensaba que podía soportar cualquier forma de tortura o humillación. Pero ahora deseaba ser liberada de este castigo agonizante y traumatizante. Espera. Hablaré. Por favor, para. En medio del aura de temor inminente, la resolución de Sylvana se desmoronó y el torrente de información que buscaban brotó de sus labios. Su voz tembló mientras revelaba los intrincados detalles de lo que les esperaba en el dominio de Dios y qué tipo de poderes enfrentarían en el futuro. Sus palabras eran un intento desesperado por apaciguar el tormento inminente que se cernía sobre ella. Pero incluso mientras compartía su conocimiento, un peso palpable la presionaba. La cruel realidad de un hechizo vinculante que le impedía divulgar cierta información crítica. La voz de Sylvana se apagó, su expresión era de frustración e impotencia mientras transmitía las limitaciones que se le imponían. Habló de los guardianes, su número y poderes, y sus ojos reflejaban la profundidad de su conocimiento. Ella reveló el camino hacia el altar de los dioses, un detalle crucial que guiaría su viaje a través de este peligroso reino. Sin embargo, su tono tenía una nota de resignación, un reconocimiento de que a pesar de sus revelaciones, su camino aún los llevaría a confrontar directamente a los guardianes. En medio de este intenso intercambio, la voz de Khan atravesó la tensión con una pregunta inesperada, sus palabras tenían un toque de ligereza que contrastaba marcadamente con la gravedad de su situación. Y finalmente, después de convencerse de que Sylvana les había dicho la verdad, Maximus asintió comprensivamente hacia Atreus. ¿Sabes cuál es el mejor camino hacia el corazón de una mujer? La pregunta de Khan quedó suspendida en el aire, una interjección sorprendente que momentáneamente desvió el foco de sus sombrías circunstancias. ¿Qué? La respuesta de Sylvana estuvo mezclada con cansancio, vacía de la indiferencia y confianza que había mostrado anteriormente.
Su voz tenía un dejo de cansancio mientras respondía, su espíritu roto por la hora de tortura que había soportado a manos de Khan. Y justo entonces puñalada. Khan apuñaló el pecho de Sylvan con sus garras de lobo y le arrancó el corazón con una sonrisa enigmática y encantadora. Como esto. Capítulo 954. Para liberarse, una atmósfera escalofriante y espeluznante pareció invadir los alrededores mientras Atreus ejecutaba su acto espantoso. Sus acciones invocaban una sensación visceral de horror que flotaba pesadamente en el aire. La voz de Sylvana, tensa y débil, atravesó la grotesca escena. Pagarás por esto pronto. Advirtió, sus palabras eran un eco desesperado de desafío. Oh, estoy temblando en mis botas. Me esperarás en las profundidades del infierno. Yada yada yada, respondió Atreus con un tono insensible y burlón. Sus burlas estaban llenas de sarcasmo, una cruda yuxtaposición contra el espantoso cuadro que tenían ante ellos. Perpleja, la expresión de Sylvana se torció en una sonrisa desconcertada. ¿De qué estás hablando?, preguntó, con una nota de confusión subyacente en su fuerza que se desvanecía. A medida que las garras de la vida se le escapaban gradualmente y su forma descendía hacia el suelo, Sylvana pronunció sus últimas palabras con una mezcla de resignación y oscura ironía. Susurró con las fuerzas que le quedaban e hizo una declaración inquietante que pareció resonar en la esencia misma de las sombrías consecuencias. Esto es el infierno. Con el cuerpo sin vida de Sylvana tendido ante ellos, una sensación de sombrío alivio se apoderó del grupo del héroe, sus respiraciones cargaban con el peso de su reciente terrible experiencia. El sentimiento empático de Rodakan rompió el silencio. Casi lo siento por ella. Reflexionó, sus palabras llevaban una nota de compasión inesperada. La respuesta de Atreus atravesó la atmósfera como una brisa helada, su voz con un tono siniestro. Oh, ¿en serio? Eso es conmovedor. Deberías haber hablado antes. Podría haber organizado una sesión de tortura conjunta con ella, solo para ti. Sus ojos brillaban con una luz inquietante, su sonrisa provocaba escalofríos en quienes escuchaban sus palabras. La conducta de Rodakan se volvió pálida, sus recuerdos de las tendencias tortuosas de Atreus de repente eran vívidos y no deseados. Atreus dirigió su atención a Specky y emitió una orden que quedó suspendida en el aire. Oye, Eacock, quema su cuerpo. Su tono contenía una inconfundible corriente de amenaza, proyectando una sombra oscura sobre el invocador de fuego. La respuesta de Specky fue rápida, su conformidad teñida de una palpable inquietud mientras conjuraba llamas para consumir los restos de Sylvana. En la dinámica del partido del héroe, Máximo pudo haber ocupado la posición de líder de facto, pero Atreus surgía como una figura dominante de autoridad por derecho propio. Su papel como ejecutor y castigador era innegable, imponiendo el cumplimiento mediante el miedo y la coerción. El escalofriante espectro de sus métodos se cernía sobre ellos, asegurando su cumplimiento de sus órdenes a través de una potente mezcla de la marca de servidumbre y la amenaza siempre presente de un sufrimiento insoportable. En este crisol de dinámicas de poder, Atreus emergió como una fuerza formidable, ejerciendo su propia versión de liderazgo dentro de sus filas. En medio de las secuelas de su desgarrador encuentro con Sylvana, el grupo del héroe se encontró en un momento de respiro, reflexionando sobre los desafíos que les esperaban. No puedo creer que incluso aquí no vayamos a lograr que las cosas se hagan fácilmente. Maximus expresó su frustración, el cansancio de sus continuas luchas era evidente en sus palabras. La respuesta de Khan tuvo un toque de humor irónico, teñido con un toque de ironía. Sí, prefiero enfrentarme a miles de monstruos que a estos tipos. Al menos sabemos qué esperar de los monstruos. Incluso la información que Riyad nos dio, no creo que debamos confiar completamente en ella. La conversación tomó un giro más serio cuando Khan profundizó en su situación, destacando la naturaleza desigual de sus batallas. Y el hecho de que tenemos que enfrentarnos a otros como ella. Especialmente cuando todos pueden convertirse temporalmente en santos mientras todos estamos atrapados en el rango de semisantos, se siente agotador. Oh Dios mío. Mira la discapacidad que tienes. 10 semisantos, 2 de ellos héroes, y se ven obligados a luchar contra santos. Este mundo es tan injusto. La voz de Rathaar se interpuso en los pensamientos de Khan, una mezcla de diversión y sarcasmo coloreando sus palabras. El intercambio entre Khan y Rathaar continuó, mientras este último seguía burlándose y reprendiendo a Khan. Cállate, viejo. No me preocupa eso. Solo me preocupa que pueda llegar una situación en la que me vea obligado a usar mis otras habilidades que van en contra de mi identidad establecida como Atreus.
La frustración de Khan era palpable, su voz mezclada con un aire de exasperación. Estaba lidiando con la necesidad de mantener su fachada mientras poseía poderes que excedían con creces su personalidad exterior. Incluso como semisanto, era completamente capaz de matarla en minutos, pero tuve que contenerme y luchar como un jugador de la mafia solo para ocultar mi verdadera fuerza. Otros enfrentan problemas porque no son lo suficientemente fuertes. Enfrento problemas porque soy demasiado fuerte, hasta el punto de que me cuesta controlar mi fuerza. Al admitirlo, Khan se refirió a la naturaleza paradójica de su situación. Mientras que otros podrían estar luchando debido a sus limitaciones, su lucha surgió del exceso de su fuerza, lo que lo obligó a navegar en un delicado equilibrio entre revelar sus verdaderas capacidades y adherirse a la personalidad que había creado. Khan guardó silencio y absorbió todos los detalles que Sylvana proporcionó sobre la península en el dominio de Dios. A medida que la información fluyó, surgió una imagen más clara. Dentro de esta península en particular, una creación del dios de la naturaleza, existían un total de 7 guardianes, siendo Sylvana una de ellos. A cada guardián se le asignó la tarea de proteger un perímetro distinto, formando una serie de capas circulares concéntricas similares a barreras. Y Sylvana, a pesar de sus formidables capacidades, fue categorizada como la más débil entre ellas. En consecuencia, su responsabilidad residía en proteger la capa más externa, que estaba compuesta predominantemente de elementos naturales como los árboles y el propio medio ambiente. Sin embargo, esta revelación señaló que los desafíos futuros estaban lejos de haber terminado. El grupo del héroe tendría que enfrentarse a una serie de guardianes, cada uno de los cuales poseería poderes y habilidades únicos. Estos guardianes dominarían entornos que favorecieran sus técnicas, elementos y fortalezas, creando una serie de batallas distintas para que el grupo navegara. En este enfrentamiento inicial, su triunfo sobre Sylvana dependió del impecable trabajo en equipo y la sinergia mostrada entre Atreus y Maximus. Sin sus tácticas calculadas, aprovechando el elemento sorpresa y explotando las propias habilidades de Sylvana contra ella, la tarea de derrotarla habría sido insuperable. Su estrategia tuvo éxito en este caso, pero a medida que avanzaran a través de las sucesivas capas de guardianes, los desafíos aumentarían exponencialmente. Los enemigos que los esperaban crecerían en fuerza y resistencia, dejando al grupo del héroe con una difícil elección. Derrotar a estos formidables adversarios o encontrar un medio para escapar de sus garras y avanzar hacia el altar de Dios. Entre estos guardianes, un nombre surgía con particular temor. El guardián final, la entidad de la que había hablado Sylvana. El camino del grupo hacia el altar de Dios aparentemente requirió su confrontación con este enemigo inmensamente poderoso. El tono de Sylvana sugería que este guardián era un desafío casi insuperable, un oponente cuya derrota parecía ser la única clave para acceder al altar. Su mención casi jubilosa del nombrante guardián subrayó la gravedad de la batalla inminente y la amenaza potencial que representaba para la misión del grupo de los héroes. Dentro de una construcción de remolque similar a un castillo en el extremo opuesto de la península, había una cámara llena de esencia divina visible y vibrante, la oscuridad envolvió el espacio, acentuada por la presencia de 7 cristales colosales dispuestos en una formación circular. Cada cristal emanaba su propio tono distintivo, proyectando un brillo espeluznante que iluminaba el interior de la habitación. Grieta. Romper. De repente, la tranquilidad se hizo añicos cuando el cristal verde, vibrante y cautivador, se fragmentó en pedazos que cubrieron el suelo en una cascada de destrucción. Crujir. En medio de esta exhibición destrozada, la entrada de la cámara se abrió con un chirrido, admitiendo la presencia de una figura alta e imponente. Oscurecidos por las sombras, los rasgos del ser permanecían velados, pero sus emociones eran palpables a través de la intensidad de su mirada. Una mezcla de decepción y ira ardiente que llenaba el aire a su alrededor. Oh, Sylvana, ¿cuántas veces te dije que no te sobreestimaras ni subestimaras a tus oponentes solo por tus poderes únicos? Habló esta figura tiránica con una ligera exasperación insinuada en su tono. Un grupo de héroes seguramente estará lleno de gente poderosa y conocedora que podría encontrar bucles en nuestros poderes y derrotar a personas como tú y los otros guardianes. Tu arrogancia ha vuelto a provocar tu caída. Y aquí estoy, mirando tu núcleo destrozado, declaró con voz sombría. Con gran solemnidad, activó un artefacto circular parecido a un brazalete que adornaba su mano, cuya superficie pulsaba con poder latente. Su voz resonó con autoridad mientras comunicaba su mensaje. Sylvana está muerta. Su desaparición señala su acercamiento. Y ahora, sus pasos se acercan más a ti. Habló en tono autoritario.
Desde el otro extremo de esta misteriosa comunicación, una voz masculina y espantosa respondió con firmeza, reconociendo la orden. Me prepararé en consecuencia, mi señor. La satisfacción tiñó el comportamiento sombrío de la figura. La gravedad de la situación exigía una acción rápida y decisiva. Excelente. Garantizar la sorpresa absoluta y eliminar cualquier posibilidad de anticipación o contraataque. Debemos matarlos a todos, incluido esta vez al héroe de la naturaleza. Mientras sus palabras permanecían en el aire, los ojos de la figura irradiaban un profundo brillo dorado, una manifestación de su aterradora intención asesina mientras revelaba su razón, para salir de este infierno. Capítulo 955. Emboscada repentina. Después de cruzar la puerta, el grupo del héroe se encontró en un paisaje completamente nuevo. La escena ante ellos era desolada y sombría. Se extendían tierras áridas, el suelo ennegrecido y desprovisto de vida. Un silencio inquietante invadió los alrededores, donde los árboles que alguna vez fueron poderosos permanecían marchitos y sin vida. Avanzando, se encontraron navegando por un terreno que parecía un vasto cañón. Altísimas formaciones rocosas los rodeaban, formando muros que los rodeaban. Curiosamente, los lados de estas imponentes paredes del cañón presentaban numerosas cabezas de gárgolas de piedra, con expresiones congeladas en muecas espeluznantes. Mientras avanzaban cautelosamente a través de este ambiente inquietante, Maximus expresó la comprensión que se había apoderado de todos ellos. Por lo que Silvana divulgó, parece que el segundo guardián comparte un parentesco con el elemento oscuridad. Las tensiones aumentaron entre los miembros del grupo, cada paso era un recordatorio del peligro inminente que enfrentaban al enfrentarse a otro guardián más, uno que aprovechaba el poder de la oscuridad. Bostezo. En medio de este ambiente tenso, el bostezo casual de Khan cortó la tensión como una espada. Genial. Despiértame después de que aparezca. Bromeó, conjurando una losa de hielo y recostándose sobre ella como si fuera un cómodo colchón. Con aire de indiferencia, declaró su intención de descansar un poco. A partir de ahora utilizaremos la estrategia 3. Mientras tanto, Maximus se hizo cargo y dio instrucciones claras que el grupo entendió instintivamente. Se invocó la estrategia 3, una formación táctica que les habían enseñado a través de un entrenamiento riguroso y batallas pasadas. Svanna asumió su papel de exploradora, inspeccionando el terreno en busca de posibles trampas o peligros al acecho. Rolakan y Specky se concentraron en sus deberes protectores, conjurando barreras para proteger al grupo. Los miembros restantes se movieron al unísono, cada uno con su tarea designada. Maximus y Borat formaron el frente y la retaguardia protectores de la formación del grupo, su presencia firme protegía contra amenazas potenciales. Conan y Sabolees tomaron posiciones en los flancos, sirviendo como la principal fuerza ofensiva. Pokawar y Vikaaz prestaron apoyo a distancia y sus habilidades mejoraron la eficacia del grupo. Y en una muestra de marcado contraste, Atreus parecía haber tomado las instrucciones de la estrategia 3 bastante literalmente, y su lugar de descanso helado era un testimonio de su enfoque despreocupado. Y finalmente Atreus tuvo la tarea de dormir profundamente. Su grupo avanzó con cuidado, una sensación palpable de aprensión coloreaba cada uno de sus pasos. La desolación del entorno parecía reflejarse en sus propias mentes, la incertidumbre carcomía su confianza. La ausencia del sol añadió una dimensión inquietante a la atmósfera ya inquietante. Mientras atravesaban las tierras muertas y las montañas, no podían deshacerse de la sensación de estar perdidos. El paisaje desconocido jugó una mala pasada en su percepción, aumentando su sensación de desorientación. Auge. De repente, una onda de choque explosiva rompió la incómoda calma. El resonante estallido los impulsó a actuar de inmediato y Maximus no perdió el tiempo en dar órdenes. Con una orden rápida, el grupo se reunió y corrió hacia la fuente de la detonación a través del terreno accidentado. Minutos más tarde, llegaron a un cráter colosal, cuyas profundidades estaban llenas de lanzas metálicas que parecían espinas macabras. En medio de este espantoso paisaje, apareció a la vista una figura empalada por esas brutales púas. La sangre goteaba por su cuerpo, un testimonio de la gravedad de sus heridas. Todos, mantengan sus posiciones. Ordenó Maximus, su voz con una mezcla de precaución y preocupación. El grupo formó un perímetro protector alrededor del lugar, atento a cualquier señal de peligro o ataque inminente. Estaba claro que su viaje estuvo plagado no solo de pruebas físicas sino también de encuentros inesperados que exigieron su constante vigilancia. No, Svanna. El grito angustiado de Vikaaz resonó en el aire mientras corría hacia el enorme agujero.
Detente. Es un tra. La advertencia de Maximus fue abruptamente interrumpida cuando un horror imprevisto se desarrolló ante ellos. Puñalada. Puñalada. En una fracción de segundo, como si surgieran de la misma tierra, docenas de largas púas, cada una de 3 metros de largo, surgieron del suelo. Golpearon con precisión mortal, ensartando a Vikaat sin piedad y perforando su corazón y cerebro simultáneamente. La vida del guerrero Tengu se extinguió en un instante desgarrador, reflejando el cruel destino que le había sucedido a Svanna momentos antes. La conmoción del partido fue palpable, un grito colectivo de horror e incredulidad se mezcló en el aire. La naturaleza implacable e impredecible de sus desafíos quedó muy clara, un crudo recordatorio de que su viaje a través de los reinos de los guardianes estuvo plagado de peligros más allá de su imaginación. En serio, caer en una trampa tan obvia cuando ni siquiera te has asegurado de que el agresor no esté presente cerca, ¿es este realmente el grupo que derrotó a Sylvana? Una voz espantosa y condescendiente resonó en el aire, llevando consigo un aire de diversión malévola. Mi señor se sentirá muy decepcionado al saber que un grupo de guerreros no entrenados mataron a uno de los guardianes. Continuó la voz, su tono burlón resonó en el desolado paisaje. Entonces, ¿por qué no apareces ya que no somos más que unos idiotas insolentes, tu archimagnificencia? Replicó Atreus, su voz mezclada con una mezcla de desafío y sarcasmo mientras se levantaba de su helada cama improvisada. No me incites. Tales esfuerzos son inútiles. Mientras estéis aquí, vuestras vidas estarán a mi merced, respondió la voz siniestramente, sus palabras rezumaban una malicia fría y calculada. Y soy un individuo muy persistente. El único momento en que alguno de ustedes me ve es cuando llegan sus momentos finales. Concluyó la voz antes de desvanecerse en un silencio inquietante. Con el peso de estas terribles palabras flotando pesadamente en el aire, el partido tuvo que lidiar con la amenaza inminente de un adversario que parecía tener su destino en sus manos. El grupo cayó en un pesado silencio, el peso de sus camaradas caídos y la amenaza inminente de su adversario cayéndose sobre ellos. Dolor y conmoción se mezclaron en el aire mientras recuperaban los cuerpos sin vida de sus amigos. Specky y Rolakan parecían ser quienes conocían a Svanna desde hacía más tiempo y parecían muy afectados por su desaparición. Pokawar estaba desanimado por la muerte de Vikaat ya que aparentemente ambos fueron compañeros de entrenamiento a lo largo de los años. Aunque Conan, Chabolees y Borat no eran tan cercanos a los camaradas caídos, guardaron silencio con respecto a los miembros de su equipo caídos. Maximus también estaba en silencio y no había mostrado ninguna emoción, como si estuviera contemplando algo. Como líder, se encontraba en una situación en la que tenía que venir con nuevos planes para enfrentar los peligros venideros y prepararse para más emboscadas, ya que 2 de sus mejores miembros de reconocimiento ahora fueron abatidos por el misterioso asaltante que se escondía en la oscuridad de estas tierras. Era evidente que los atacaría nuevamente y esta vez se podrían perder aún más vidas. Por lo tanto, Maximus se encontraba en una situación en la que ni siquiera podía mostrar una apariencia de empatía por los 2 camaradas que conocía desde hacía casi 9 años en ese momento. Entre ellos, Atreus no se vio afectado por la pérdida y su rostro no revelaba signos de tristeza. Evaluó la situación con un distanciamiento pragmático, analizando los pasos en falso que habían conducido a la desaparición de sus camaradas. Una asesina que sobresale en el sigilo y en encontrar trampas fue víctima de su propio descuido. Y un guerrero de largo alcance dejó que sus emociones nublaran su juicio, lo que lo llevó a su caída. Ambos pagaron el precio de sus errores mientras, irónicamente, morían en aquello en lo que se suponía que eran buenos. Los pensamientos de Khan reflejaban un sentimiento de análisis calculado. Luego, rompiendo el silencio, Khan anunció sus intenciones. Iré a explorar el área. Garantizaré la seguridad del grupo contra posibles ataques. Él afirmó. Espera. Ese es un riesgo innecesario. Permanecer juntos tiene más posibilidades de supervivencia. Este terreno es territorio del enemigo. Caminarás hacia tu muerte, le imploró a Khan que no se fuera. Ante la cautelosa respuesta de Maximus, Khan insistió. No te preocupes. Tengo experiencia en lidiar con este tipo de amenazas. Es mejor si voy solo. Otros podrían convertirse sin darse cuenta en obstáculos. Con eso, Khan se fue, la tensión en el grupo era palpable mientras luchaban con los desafíos de navegar en un entorno traicionero y desconocido, mientras enfrentaban a un adversario cuyas capacidades parecían hechas a medida para explotar sus debilidades. 30 minutos después ¿y cómo me encontraste? Habló una criatura de 5 metros de altura con 2 alas de murciélago y una cola de serpiente.
El silencio lleno de tensión fue roto por la aparición de una figura formidable. Con una altura de 5 metros, esta criatura tenía un rostro amenazador. Dos alas parecidas a las de un murciélago se extendían desde su espalda, mientras que una cola parecida a una serpiente se enroscaba debajo de ella. Cuernos de toro adornaban su cabeza, y su forma musculosa y humanoide exudaba un aura de poder puro. En respuesta a su pregunta, Atreus permaneció imperturbable. ¿Cómo te encontré? Repitió, su comportamiento firme. La respuesta de la criatura estuvo cargada de agresión. Bueno, no importa, tu destino está sellado, al igual que los demás. Habló esta enorme figura. ¿Cómo te llamas? Preguntó Khan. ¿Y por qué te molestas en preguntar? No es que vayamos a hacernos amigos. Reprendió al enemigo. Atreus ofreció una respuesta tranquila, su voz con un aire de curiosidad distante. Es una simple cortesía que ofrezco cuando me encuentro con personas que están destinadas a encontrar su fin en mis manos. Salto. Antes de que la criatura pudiera reaccionar, Atreus tomó medidas rápidas. Un resonante silbido marcó la activación de una barrera oscura en forma de cúpula que los aislaba del mundo exterior. Khan había activado el dominio dimensional como declaró con voz tiránica. Considera eso, una cortesía profesional. Capítulo 956 Buscando entretenimiento. Después de estar rodeado por la barrera negra en forma de cúpula que los aislaba del mundo exterior, el enemigo quedó estupefacto y sintió una sensación de pavor. ¿Qué es esto? Preguntó la criatura parecida a una gárgola, con evidente asombro. Mi dominio. Respondió Khan, su tono mezclado con irónica diversión. Tonterías. Todos los que entran en el dominio de Dios se convierten en semisantos. ¿Cómo puedes ejercer tu dominio cuando ni siquiera el héroe de la naturaleza puede? Preguntó la gárgola cuya incredulidad era palpable. ¿Porque soy increíble? Respondió Khan, su respuesta llena de sarcasmo. Al contrario de su imponente figura y formidable presencia, la gárgola era, de hecho, una asesina de oficio. Su dominio sobre la oscuridad y las sombras le permitió atacar desde aberturas ocultas, haciendo que su enorme estatura pareciera incongruente con su papel. Su ventaja única radicaba en su habilidad para utilizar cualquier cosa oscura o negra para ejecutar sus habilidades sigilosas, a menudo sin la necesidad de estar físicamente cerca de su objetivo. Dado el terreno de obsidiana de nada más que tierra negra y montañas, proporcionó el telón de fondo perfecto para sus tácticas letales, permitiéndole ejecutar emboscadas impecables. Este sombrío paisaje se diseñó a su favor, ofreciéndole un entorno donde cada elemento le sirvió como herramienta para eliminar al grupo de los héroes. Preguntaste cómo te encontré, ¿verdad? Pero Khan no había terminado. Temblar. La respuesta surgió en una escalofriante revelación cuando cientos de sombras de ébano emergieron del suelo, rodeando a Zolvik, la gárgola asesina. Tuve a mis propios asesinos dispersos por esta tierra en el momento en que puse un pie en este entorno ennegrecido. Las palabras de Khan desentrañaron la verdad. ¿Cómo es esto posible? No sentí que ninguno de ellos no estuviera vivo. Dijo el oponente. Porque no lo son. Respondió Khan con facilidad. Entonces, ¿sabías de ellos también? La investigación del enemigo tenía un matiz de incertidumbre. Sí. La respuesta de Khan tuvo un aire de indiferencia casual. ¿Esas cabezas de gárgolas que emergen de paredes, montañas y rocas? Son tus ojos y oídos, y te permiten observar, escuchar y comprender mejor a tus adversarios. Su burla, velada de diversión, continuó. ¿Por qué crees que decidí separarme del grupo? Si hubiera revelado cómo operabas, habrían creado un alboroto, dejándonos aún más vulnerables. Y estarías consciente de que ya estaba detrás de ti. Precisamente por eso he venido solo por ti, explicó Khan sin miedo. Aún no has respondido a mi pregunta. ¿Cuál es tu nombre? El tono de Khan mantuvo su tranquila expectativa. Soy Zolvik. Fue la respuesta de su adversario. Ruido sordo. Un ruido sordo repentino resonó y desde el interior del anillo espacial de Khan se materializó un magnífico trono negro y dorado. Con aire de ocio, se sentó en el trono, reclinándose cómodamente. Silbido. Otro objeto conjurado de la misma fuente mística fue un cigarro largo y marrón, que se llevó a los labios. Exudando un aire de relajación, Khan miró a Zolvik con una conducta que sugería que estaba completamente a gusto. Ahora estamos separados de otros en un radio de 2 kilómetros. Nadie puede ver ni oír nada de lo que sucede dentro de estos límites. La voz de Khan tenía un aire de autoridad. Incluso si te convirtieras temporalmente en un santo, nadie estaría al tanto de ello.
Tenga la seguridad de que no emplearé ninguna desventaja de mi dominio para disminuir su fuerza o sellar sus habilidades. La expresión de Khan cambió a un tono de regia diversión. Así que ahora, entrétenme. Imploró Khan majestuosamente. Ante esta orden, Zolvik se llenó de furia debido a que el Fenrirborni azul lo menospreciaba tanto. Tonto insolente. Tus trucos lamentables y tu valentía no te salvarán de encontrar tu fin en mis manos, al igual que esos dos asesinados recientemente. La voz de Zolvik resonó de rabia. Una infinidad de púas elementales de oscuridad, látigos, cadenas y dagas colosales se materializaron en el cielo mientras Zolvik explotaba el terreno para desatar sus habilidades únicas. Los asesinos de Khan desaparecieron y solo quedó Khan, recostado en el trono con aire de indiferencia. ¿Qué tipo de muerte quieres? Preguntó Zolvik, enfurecido por la indiferencia de Khan. Sorpréndeme. Respondió Khan mientras se encogía de brazos. Después de que terminó el intercambio de bromas y amenazas, Zolvik lanzó un ataque implacable desde todas las direcciones imaginables excepto el cielo, decidido a abrumar a Khan. Estallido. Sonido metálico. Sin embargo, en un giro repentino de los acontecimientos, se materializó una barrera que detuvo en seco el bombardeo de Zolvik. Esta fue la habilidad barrera de oscuridad que Khan adquirió de Ajax, el invocador oscuro en la mazmorra de Bromnir durante el primer mes después de su llegada al Imperio Rakos. La aparición de una barrera elemental de oscuridad dejó a Zolvik estupefacto y perplejo. ¿No eras un guerrero luchador elemental de agua/hielo? ¿Cómo puedes manejar una barrera elemental de oscuridad como un mago? Zolvik preguntó a Khan desde una distancia de 100 metros, claramente desconcertado por este desarrollo inesperado. Silencio. Deja de hacer preguntas inútiles. ¿Por qué no intentas algo? Este tipo de ataques me parecen bastante aburridos, replicó Khan, su comportamiento rebosaba diversión mientras saboreaba el revitalizante aroma de su cigarro. Retumbar. El siguiente paso de Zolvik implicó crear un pozo de tamaño considerable, en un intento de atrapar a Khan en sus profundidades. Sin embargo, Khan respondió rápidamente, mientras innumerables extensiones en forma de varillas hechas de oscuridad surgieron de su trono, formando pilares de apoyo en cuestión de momentos. ¡Guau! Tintinar. Sin inmutarse, Zolvik conjuró cientos de proyecciones en forma de dagas, cada una de las cuales medía unos sustanciales 5 metros de longitud. Disparar. En un movimiento rápido, las dagas fueron liberadas, lanzándose hacia Khan con intención letal. Grieta. Sin embargo, antes de que pudieran alcanzar su objetivo, surgieron grietas frente a Khan y, en una fracción de segundo, los proyectiles fueron arrastrados hacia un vacío espacial. Crepitar. En un instante, esas mismas grietas reaparecieron, esta vez justo a unos metros por encima de Zolvik. Auge. Dan. Estrépito. Las mismas dagas que había lanzado ahora descendieron sobre él, lo que resultó en una explosión resonante que bañó los alrededores con una nube de polvo de ébano. ¿Un poco más original? Cuando el polvo se disipó, se reveló a Zolvik, con heridas infligidas por sus propias armas y habilidades. A esta figura demacrada del oponente, Khan respondió con una sonrisa condescendiente. Ah, vamos. Puedes hacerlo mejor. Capítulo 957. Sentirse realizado. No solo estaba frustrado por su incapacidad de acabar con su objetivo en esta confrontación abierta, esta sonrisa burlona revelada por Khan encendió a Zolvik aún más. Bastardo. ¿Crees que podrás vivir después de humillarme? Gritó Zolvik y pronto, el cielo retumbó mientras acumulaba oscuridad de su cuerpo y pronto, su aura se elevó a la de un santo. En medio de la sonrisa condescendiente de Khan, la furia de Zolvik se intensificó. Los cielos mismos parecieron responder a su ira, retumbando al unísono con sus tumultuosas emociones. El mismo aire a su alrededor comenzó a arremolinarse con una infusión de oscuridad, y su aura se expandió, emanando ahora la presencia distintiva de un santo de segunda etapa. Retumbar. En respuesta a su mayor poder, miles de púas emergieron del suelo, sirviendo como un testimonio amenazador de sus habilidades. Además, los cielos mismos parecieron ceder a sus órdenes cuando cientos de pequeñas formas parecidas a gárgolas formadas a partir de las sombras abisales se elevaron al cielo. Estas criaturas de obsidiana se movían en una sinfonía coordinada, asemejándose a una bandada de murciélagos en la noche iluminada por la luna. Su presencia y movimientos colectivos fueron una manifestación tangible del nuevo poder de Zolvik como santo de segunda etapa. En una calculada demostración de poder, el asesino elemental de oscuridad, Zolvik, convocó y comprimió su maná para formar una construcción formidable.
Esta entidad tomó la forma de un orbe colosal, con sus energías caóticas arremolinándose en su interior, listas para ser desatadas. Disparar. Con la intensidad del lanzamiento de una catapulta, Zolvik impulsó el orbe hacia su objetivo, una fuerza de destrucción hirviente. Auge. El impacto fue catastrófico. El momento de la colisión resonó en la estructura misma del entorno, enviando ondas de choque que se extendieron a lo largo de 1 kilómetro de radio. El suelo tembló y tembló, un testimonio siniestro del poder contenido dentro de esa esfera caótica. Zolvik, con una sonrisa de satisfacción, confiaba en la fuerza abrumadora que había ejercido. Esto es lo que te pasa por mostrar arrogancia delante de mí. No puedes sobrevivir contra la ira de un santo. Declaró Zolvik, con una sonrisa orgullosa apareciendo en su rostro. Creía que había puesto a prueba los límites de Khan, confiado en que ningún ser dentro del reino de los semisantos podría soportar tal ataque ileso. Fue un ataque digno de un santo legítimo, amplificado por las circunstancias únicas del dominio de Dios. Sin embargo, cuando la nube de oscuridad comenzó a alejarse, revelando el resultado de su ataque, Zolvik se encontró con una escena que lo dejó estupefacto. Jodidamente aburrido, Khan, a pesar de ser el objetivo previsto de ese devastador ataque, permaneció intacto y su rostro no mostraba ni un solo signo de lesión o tensión. Con un comportamiento tan tranquilo como siempre, Khan se dirigió a la expresión desconcertada de Zolvik. Dije que probaras algo mejor. Su voz tenía un matiz de amonestación, pronunciada con una expresión de póker que parecía subrayar la naturaleza inexpugnable de su fuerza. 10 minutos después y suspiró. Suspiró. Zolvik resopló y sudó profusamente a pesar de ser un santo de segunda etapa en ese momento. Estaba haciendo todo lo posible para matar a Khan, pero ya fueran ataques físicos o cualquier habilidad única relacionada con el asesinato, no había podido herir al lobo azul en lo más mínimo. Incluso su daga de rango épico imbuida de su elemento de oscuridad rebotó en la piel de Atreus mientras realizaba golpes letales con todas sus fuerzas. En esto era en lo que sobresalía la clase asesino, en matar al oponente, mientras que este último ni siquiera podía sentirlo desde ningún lugar y caía sobre su espada. Sin embargo, por primera vez, había un objetivo cuya piel era tan gruesa e impermeable a todos sus ataques que ni siquiera las dagas podían hacer un corte. Una vez, Zolvik incluso intentó pelear a puñetazos con Atreus, pero se olvidó de herir a este despreocupado lobo, fueron sus puños los que casi se rompieron por el impacto. Y lo peor era que a diferencia de Atreus, él tampoco podía usar ningún dominio. Por lo tanto, se vio obligado a seguir enfrentándolo y atacándolo si quería escapar de este dominio. Y la parte más vergonzosa, Zolvik se había quedado sin la mayoría de sus habilidades y técnicas de combate para matar a este aterrador enemigo. ¿Por qué no te mueres?, gritó Zolvik con rabia mientras seguía atacando furiosamente. Esta vez, conjuró una enorme daga de 100 metros de largo, una habilidad muy llamativa y notable a pesar de ser un asesino. Barra oblicua. Mientras la colosal daga de Zolvik se lanzaba por el aire a una velocidad inimaginable, llevaba consigo un aura de oscuridad altamente destructiva. El gran tamaño y la energía amenazadora del arma eran impresionantes y reflejaban la habilidad de Zolvik para ejercer sus recién descubiertos poderes de nivel santo. Utilizando la masa arremolinada de sombras parecidas a gárgolas que oscurecían la vista de Khan, Zolvik maniobró hasta una posición estratégica detrás de su oponente. Disparar. La daga hizo lo mismo, impulsada a una velocidad increíble, con el objetivo de atravesar cualquier cosa a su paso. Solo 5 metros separaban la daga de Khan, que estaba reclinado en su trono con aire de indiferencia. Shin. Sin embargo, justo cuando la daga estaba a punto de acortar la distancia, se produjo una interrupción repentina. Un agujero negro circular, de 10 metros de diámetro, se materializó detrás de Khan. En un instante, el avance de la daga se detuvo, suspendida en el aire, y su aura pareció ser absorbida por el siniestro vacío. El contraste entre el poder desatado de Zolvik y el misterioso poder desplegado por Khan fue marcado, dejando una tensión palpable en el aire. Cuando la habilidad única de saqueador de energía de Khan exhibió su destreza, la escena se desarrolló de una manera inesperada. La gigantesca daga de la oscuridad, que alguna vez fue un emblema del poder abrumador de Zolvik, quedó impotente por el insaciable apetito de energía de la habilidad. Sin provocar ningún impacto explosivo o evento cataclísmico, la enorme daga fue absorbida gradual y silenciosamente por la habilidad, su aura destructiva fue devorada y anulada. En apenas 10 segundos, la imponente arma había desaparecido por completo, dejando solo una leve cantidad de energía mundial. Eructar.
Khan, aparentemente no afectado por la monumental hazaña, emitió un eructo modesto y se dio unas palmaditas en el estómago en un gesto bastante casual. En un movimiento rápido e inusual, el trono giró ligeramente para reconocer a Zolvik. La diversión apareció en el tono de Khan mientras hablaba después de la impresionante demostración de su habilidad. Khan sonrió gentilmente a Zolvik mientras él respondía en un tono complacido y satisfecho. Gracias por la comida.